Buenos días, les ruego tomen asiento. Va a dar comienzo la conferencia Retos de la Industria de Defensa en España, cooperación y organización para afrontar los desafíos del sector, y cuenta con la participación de don Pedro Alfaro, director general de Celenza, don Manuel Escalante, CTO de Indra, doña Belén Feu Molina, CTO de EME, y modera doña Pilar de la Cuesta, periodista especializada en defensa del ABC. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí para acompañarnos este ratito. Sabemos que la agenda de FEINDEF es diabólica, así que os agradecemos especialmente que estéis aquí con nosotros este momento. No se escapa a nadie que España afronta un momento clave en el ámbito de la defensa. Estamos ante un aumento muy significativo de la inversión, una creciente exigencia de soberanía nacional, de resiliencia de la cadena de suministro y también de captación de talento cualificado. La situación del sector de la defensa en España igual puede parecer que de tamaño es menor a la de otros países que nos rodean, pero sin embargo tiene algunas virtudes como su capacidad de adaptación, respuesta de forma ágil, rápida y gran especialización. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer en este escenario y voy a pasar directamente para responder a ellas. ¿Quién mejor que nuestros invitados? Tenemos representantes de distintos niveles del sector. Está conmigo, con todos nosotros, Pedro Alfaro, es CEO de Celenza. Es una empresa tecnológica que está apostando por apoyar la innovación de forma clara a través de la inversión en startups disruptivas, por ejemplo, Swarming Technologies and Solutions o Seedrones. Celenza es además accionista industrial de referencia del grupo Amber. Así que muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Está también Manuel Escalante, CTO de Indra. Es esa empresa tractora del sector, actor clave en todos los programas de defensa nacionales e internacionales. Bienvenido, Manuel. Belén Feu Molina, también CTO del grupo Escribano. Es ejemplo esta compañía de el crecimiento, el salto dado desde PYME a convertirse en una compañía referencia para todo el sector. A ver si nos explica cómo lo han hecho y los baches que han encontrado y retos por el camino. Y luego nuestro anfitrión, Enrique López, CEO de Amper, grupo tecnológico cotizado en el mercado continuo español con amplia experiencia en el mundo de la defensa a través sobre todo de tecnologías duales y también en un asunto tan de actualidad ahora mismo como es la energía mediante los sistemas de gestión y almacenamiento energético. Y bueno, sin más, vamos a empezar, si os parece. Lanzo al aire una pregunta para que me pongáis en situación cada uno de vosotros. ¿Cómo veis este momento clave, este momento histórico que afronta España en inversión en defensa? ¿Cómo creéis que debería organizarse el sector para ser capaz de responder a este reto que tiene por delante? Pedro, no sé si quieres. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación al foro. Muchas gracias, generales y señores y señores, por asistir. Parece que el papel que me ha tocado aquí es representar las pymes nacionales innovadoras. Realmente Celenza no es una pyme como tal, pero sí nuestro modelo, nuestra apuesta en el sector de defensa es alrededor de un ecosistema de pymes tecnológicas que hemos desarrollado, porque sí que tenemos creemos que la innovación reside, desde luego, en el tejido industrial español y en concreto en el sector de defensa, en gran medida en las pymes. Hay gente que habla del 85% de ese tejido industrial en defensa son pymes y nosotros apostamos en ese modelo para que, aunque estén incorporados en una empresa de tamaño medio, nosotros somos 2.700 empleados, pero las pymes que tenemos en el mundo de defensa son muy pequeñas. ¿Cómo creo que deberíamos estar? Pues como el chiste, ¿no? O sea, bien coordinados, ¿no? Bien organizados, con organización. Y yo creo que la organización va en dos líneas, ¿no? Por un lado, en la capa de la industria, yo creo que tenemos que entender que esta propuesta que puede hacer España, ¿sabes?, en este mercado, pues va muy de cooperación. Hay diferentes empresas con diferentes tamaños y con diferentes roles y lo importante, yo creo, es entender cuál es el papel de cada uno
y cómo nos coordinamos y qué aporta cada uno. Yo creo que desde el mundo, desde nuestra perspectiva de las pymes, tiene mucho que ver con esa tecnología y que nos respeten de alguna manera el papel las prime, ¿sabes?, o las grandes compañías tractoras que nos permitan tener ese ajuste. Y eso no solamente va de ordenarse la industria, que a veces es complicado que entre compañías de la industria nos entendamos y nos ordenemos, ¿no?, y respetemos con esos diferentes tamaños que tenemos. Y creo que también el papel del Ministerio de Defensa es primordial, no solamente alineando al final las políticas industriales de defensa, alineado con esa obtención de capacidades operativas que necesitan las Fuerzas Armadas y bajando en programas de I+D, hasta ahí todos vamos bien. O sea, y es verdad que participamos mucho las pymes en esos programas de I+D y creo que el paso que quizás habría que avanzar más es un poco en la gobernanza, luego ya una vez que llegamos a los programas militares, ¿no?, en que también nos protejan de alguna manera el Ministerio de Defensa esa incorporación de las pymes en aquellos programas liderados por grandes compañías. No sé cómo se ve la situación desde una empresa tractora, como decíamos, como Indra. No sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, lo primero, pedir disculpas porque me han denegado el GPS en la feria y he tenido dificultades para llegar. Nos pasa también a los tecnólogos. Bueno, yo creo que todos sabemos que necesitamos en cualquier sector la innovación o la capacidad de innovación que aportan empresas de un tamaño más reducido. Eso es así, ha sido una realidad siempre. La agilidad, digamos, la agresividad bien entendida de las empresas de un tamaño menor, pues siempre ha aportado unas capacidades de innovación y de disrupción en todos los sectores donde estas empresas actúan, que ha sido absolutamente fundamental. Esto ha sido así siempre. Si miramos hoy a la realidad a la que nos enfrentamos, vivimos en un ámbito en el que, sobre todo en el ámbito militar, donde la capacidad de reacción y la capacidad de adaptación pues es cada vez más crítica, ¿no? Y la adaptación al final es innovación, es procesos acelerados de innovación, procesos acelerados de desarrollo, y ahí pues empresas más ágiles, de un tamaño más reducido, pues tienen una ventaja que tenemos que aprovechar en el ecosistema, ¿no? ¿Cómo nos ordenamos? Pues yo creo que lo imprescindible para poderse ordenar es que haya programas. Si no hay programas, todo el mundo vive en una economía de guerra, permitidme la expresión, todo el mundo tiene que sobrevivir y aquello es muy complicado. En el momento en que aparecen programas, pues puede haber una estructuración real del sector. Yo soy optimista, creo que nos pilla en un buen momento, creo que la industria española ha aprendido a cooperar muy de la mano de la colaboración también con la industria europea en el marco del Fondo Europeo de Defensa y de la acción preparatoria, y nos hemos acostumbrado todos mucho a colaborar, cosa que antes pues, probablemente no sucedía, de la mano de unos programas, en este caso procedentes del Fondo Europeo de Defensa, que nos han ayudado a estructurarnos en la cadena de valor y que creo que nos han enseñado a colaborar. Desde luego a nosotros como gran empresa nos ha enseñado mucho. En particular a nosotros también ser el coordinador nacional de un programa como el Future Combat Air System, pues nos ha ayudado mucho, nos ha enseñado, ¿no?, a cómo llevar detrás a todo un sector industrial, en este caso el sector industrial nacional, y a cómo colaborar con nuestros colegas europeos, que no es sencillo. Es decir, al final, pues a nosotros eso nos ha puesto en una liga en la que no estábamos, y hemos tenido que abordar este reto y aprender a relacionarnos con un Dassault o con un Airbus de igual a igual, ¿no? Entonces, creo que esto es un proceso, yo soy muy optimista, creo que lo estamos haciendo bien, seguro que tenemos un montón de camino por recorrer, pero sí que tenemos metido en la cabeza ya que necesitamos colaborar, que sin coordinación y sin colaboración no vamos a ninguna parte. Desde luego, como industria nacional hacia afuera, seguro que no, en Europa tampoco. Por tanto, esto ya no es una elección, es una necesidad. Insisto, y muy relevante, la velocidad de innovación de empresas de un tamaño más reducido. Eso es crítico. Y ahora le sumamos, y ya termino, las necesidades de industrialización. Ahora sumamos a esa necesidad de adaptarse, ¿no? Es que el otro día escuché una frase que me gustó mucho, que la dejo aquí, no sé quién era el autor, siento no citarlo, que hablaba en el ámbito de la defensa del design to last al design to adapt, que me gustó mucho porque refleja muy bien en qué momento nos encontramos, ¿no? Una amenaza que evoluciona muy rápidamente y una necesidad de innovar para poder afrontar esa amenaza, ¿no? Digo, le sumamos también las necesidades de industrialización. Nuestros clientes, nuestras Fuerzas Armadas nos están pidiendo cosas concretas que necesitan mañana. Por tanto,
aparte de desarrollar capacidades industriales adicionales, es que tenemos que sumar todas las capacidades industriales que tenemos. Por tanto, yo creo que es un momento de reto, pero es un momento de oportunidad para construir un sector bien vertebrado. No sé cómo veis desde Escribano al sector está preparado para afrontar ese reto. Bueno, nosotros creemos que la situación geopolítica pues necesita una industria de defensa fuerte, capitalizada y con una inversión en el I+D, ¿no? Nosotros estamos trabajando en conseguir esa capacidad tecnológica principalmente por 4 aspectos claros, ¿no? Lo que es la inversión, diseño, tecnología y tener esa capacidad propia, ¿no? Y en ese sentido, y ya entrando también en lo que es el mercado europeo, de la capacidad de tener un posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento no solo para entrar en ese mercado global, sino para poder estar entre las naciones europeas, ¿no? Y el poder conseguir pues, esa fabricación propia e incluso esa exportación, ¿no? Y para eso nosotros como mediana empresa, ¿no? Pues tenemos que actuar de forma conjunta con otras compañías, ¿no? Teniendo muy claro incluso pues a nivel nacional aquí cuáles son las capacidades, tener esa visión estratégica, esa política industrial para que haya encima de la mesa pues el lanzamiento de programas de capacidades, que muchas de ellas podrán ser transversales, ¿no? Y luego también pues incrementar, ¿no? Pues nuestra envergadura corporativa, ¿no? Bien con adquisiciones como estamos haciendo en capacidades tecnológicas concretas, como puede ser nuestra área robótica, o bien también pues, con alianzas pues, o consorcios a través, por ejemplo, como ha comentado Manuel, de los consorcios europeos que nos han ayudado mucho a entender y a cooperar con otros países, o con alianzas estratégicas teniendo pues, una visión conjunta en áreas concretas, ¿no? ¿Cómo ve el grupo Amber desde su situación de empresa cotizada, pero no tractor como Indra, la situación del sector? Bueno, yo creo que muchos de los mensajes, buenos días, lo primero a todos ustedes, coinciden con los que ya se han lanzado, ¿no? Creo que, como decía Manuel, vivimos un momento clave, creo que esta feria lo refrenda en el sentido de que por primera vez casi en las últimas décadas puede haber una disponibilidad presupuestaria y un lanzamiento de programas que nos permita coordinarnos y colaborar y cooperar, porque también es verdad que en épocas de escasez la competencia es inevitable porque luchas por el recurso escaso, ¿no? Una vez que eso se produce, yo creo que claramente aquí, que también se ha comentado, tiene que haber un buen alineamiento de las capacidades de la industria de defensa con los requerimientos de nuestro cliente, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, en cuanto a qué tecnologías, qué productos requieren, qué capacidad de fabricación, que como bien comentaba Manuel, se ha convertido en un factor adicional al que ya teníamos, ¿no? Porque el factor tiempo te obliga a un redimensionamiento de capacidades industriales para atender esas demandas en tiempo y forma, ¿no? Entonces, yo creo que ese alineamiento de capacidades y ese mapeo, luego lo que puede permitir es que efectivamente cada uno a su nivel dentro de la escala de la industria pueda cooperar y coordinarse para el objetivo final. Es incuestionable que por un lado puede haber un papel como el de Indra, que es el gran tractor nacional, que sin duda, pues por razones de escala, por razones de dimensión, por razones de posicionamiento, va a poder ejecutar ese rol. Hay otras compañías, como puede ser el caso de Escribano, que ya están contribuyendo a integrar no solo capacidades propias, sino capacidades de otras pymes tecnológicas, el mismo ejemplo que está haciendo Cerenza, y nosotros ahí apostamos también un poco por ese rol, es decir, la pyme tecnológica, como bien comentaba Manuel, innova de manera continuada, ágil, flexible y eficiente, y además suele hacerlo en nichos de excelencia, es decir, que es un poco el gran diferencial que ellos tienen, están muy focalizados y su razón de ser es la innovación. Creo que ahí es, por lo tanto, donde debe de mantenerse ese tracto innovador que tenemos que poner en valor a diferentes niveles, ¿no? Y como decía también Pedro, por supuesto, con una coordinación adecuada con nuestro cliente y con el Gobierno de España, que también la pata de tamaño, la pata financiera, la pata dimensional, a veces se cubre con esa relación, ¿no? Y nosotros, con la peculiaridad que tenemos es que somos una empresa cotizada. Yo creo que ahora Indra, que es el gran tractor y es cotizada, está atrayendo mucha inversión por parte pues, de inversores, valga la redundancia, que quieren acceder a un sector que está preveyendo grandes crecimientos en un momento en el cual además hay un apoyo social y una necesidad que nunca había sido percibida así.
Y nosotros tenemos esa ventaja también, que también somos una empresa cotizada y por lo tanto podemos vehiculizar inversión hacia el sector, que desde empresas no cotizadas es más difícil el que se pueda canalizar esa inversión, ¿no? Hablábamos del tamaño de las diferentes compañías. Celenza no puede considerarse ya una pyme, yo creo, pero ha ido posicionándose en el sector a través de la inversión en startups, en empresas realmente pequeñas. No sé cómo veis desde esta experiencia la posibilidad que tienen estas empresas de menor tamaño para acceder a los grandes programas de defensa. ¿Tienen muchos retos, obstáculos? Yo, antes, en la introducción ya he comentado, ¿no? O sea, creo que al final la política industrial del Ministerio de Defensa está bien definida, está claramente percibida cómo puedes ir encontrando esas necesidades de tecnológicas, ¿sabes?, ligada con capacidades a través de los programas de I+D en España o a través de los fondos europeos. Y yo quizás, vuelvo a incidir, ¿no? O sea, creo que toda esa primera parte está muy bien coordinada, tenemos acceso permanente y creo que el tema de gobernanza de los grandes programas, ¿no? O sea, que antes comentaban, con las empresas integradoras, ¿sabes?, de esos grandes programas, que son al final lo que toda la industria está esperando, ¿no? Está muy bien los programas de I+D, pero con los programas de I+D una empresa no sobrevive. Requiere mucha inversión por parte de las compañías y efectivamente la visión de los programas es lo que te puede dar un escenario económico a largo plazo que permita viabilidad a estos proyectos empresariales que requieren un esfuerzo muy importante por parte de las empresas, también las no cotizadas, quizás más porque trabajas con pulmón propio, ¿no? Y en ese sentido sí que pediría, ¿no?, al Ministerio de Defensa quizás mayor participación en esa coordinación y participación. O sea, al final, por poner un ejemplo, ¿no?, si el Ministerio de Defensa ha considerado que hay una tecnología emergente que es una capacidad que puede ser estratégica para el Ministerio de Defensa y está ya identificada, ha invertido en ello, cuando aparezca un programa que se requiera esa capacidad, que tengamos esa trazabilidad, ¿sabes?, ese impacto del propio Ministerio de Defensa en esa ordenación del consorcio, ¿no?, de la manera que esa compañía pequeña va a aportar, ¿no?, y poder participar en esos programas que al final son los que nos van a dar viabilidad a estas compañías privadas. El punto contrario es el de Indra. No sé qué papel debe jugar una compañía como la suya, que es tractora, para favorecer este ecosistema nacional. Indra, además de participar en los programas, ha demostrado una ambiciosa estrategia de alianzas, adquisiciones, fusiones. ¿Qué papel tiene que jugar en este momento que nos encontramos? Bueno, yo creo que de alguna manera lo he introducido, ¿no? Por citar un número, desde que se lanzó el Fondo Europeo de Defensa y la acción preparatoria han pasado ya 4 años, ha habido 4 convocatorias. Indra participamos en 76 programas, de todo lo que ha habido en esa convocatoria, y de esos 76 programas, en ninguno de ellos, o en muy pocos, vamos solos. Quiero decir que nosotros, ese efecto tractor hacia digamos, Europa, que es donde había programas, lo estamos ejerciendo ya porque es lo que tiene sentido, porque es lo que hace que las cosas funcionen. Y es verdad que hay que aprender, es un esquema en el que hasta la fecha, lo has dicho todo muy bien, Enrique, en economías de subsistencia, pues ese tipo de cosas son más complicadas. Cuando hay programas que estructuran, pues es más fácil, ¿no? Hemos de alguna manera traccionado de ese sector de menor tamaño, no necesariamente pequeñas y pymes, hay empresas relevantes en España y creo que hemos sido capaces de coordinarnos entre todos para poder abordar ese reto que era en ese momento el de los programas europeos. Ahora aparece un reto nuevo, ese de los grandes programas nacionales, que bueno, que también han existido, pero quizás muy espaciados en el tiempo y que nos obliga a ordenarnos de otra manera, ¿no? ¿Cuál tiene que ser nuestro papel? Nuestro papel tiene que ser el de empresa tractora que aglutine capacidades. Nosotros tenemos una capacidad de gestión, tenemos una capacidad financiera, tenemos una capacidad también tecnológica, porque también la tenemos, pero no tenemos todas las capacidades tecnológicas. En un momento de aceleración tecnológica, donde es imposible que una empresa llegue a todo, pues tenemos la capacidad, tenemos el recorrido, tenemos el entrenamiento con todo esto que he comentado antes, incluido el EFCAS, para de alguna manera ejercer ese efecto tractor y ser capaces de ordenar a otros elementos del sector de diferentes tamaños
para poder abordar con éxito estos programas. Ese es el papel que nosotros queremos tener, y eso tiene pues diferentes visiones. Tiene una visión que es la de la tecnología, tiene una visión que es la de las capacidades industriales, tiene una visión de producto, tiene una visión de sistema. Luego, cómo se ordena eso, y no pensemos solo en los programas nacionales. Cuando hacemos todo eso, tenemos que estar pensando en nuestra capacidad de exportación, porque si aquí nos ordenamos para atender solo al cliente nacional, pues eso es fantástico y es una obligación, pero tenemos que ser competitivos y generar sistemas que nos permitan competir fuera con garantías, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Con una mirada ambiciosa, porque tenemos un sector muy capaz y tenemos que tener el máximo nivel de ambición. Escribano precisamente dio su gran salto antes de este momento de inversión sin precedentes en España. No sé cómo ha sido ese camino, qué obstáculos han encontrado, y también, claro, ahora la perspectiva será diferente, es un nuevo escenario. Bueno, en Escribano hemos tenido un notable crecimiento, ¿no? Desde los orígenes, ¿no? De un pequeño taller de mecanizados, ¿no? Hasta lo que somos ahora, ¿no? Una empresa que ha facturado en el último año 355 millones, que ahora mismo tenemos 1.400 empleados y que estamos con presencia en más de 25 países, ¿no? Y eso, bueno, pues es, lógicamente, yo creo que es un ejemplo de lo para una empresa que pueda dar ese salto de una pyme, pues de visión estratégica, de reinversión constante, ¿no? Y de entrar en un sector crítico como era el de la defensa, ¿no? Pero lógicamente esa transformación extraordinaria, bueno, pues aparecen también piedras en el camino, ¿no? Todas las que aparecen de cuando tienes que dar el salto desde una pequeña empresa a ser mediana empresa o a conseguir luego ser una gran empresa, ¿no? En este sentido, bueno, pues el primer reto que se encontró la compañía fue la propia entrada en el sector, ¿no? Un sector que estaba, pues, diríamos, gobernado, ¿no? Por multinacionales, ¿no? Y donde marcaba sobre todo certificaciones a nivel de seguridad, ¿no? Unas fuertes certificaciones de seguridad, ¿no? Y en ese caso es que ni siquiera las grandes compañías ni te ven, ¿no? No existe esa confianza para poder entrar en el sector. ¿Qué hizo la compañía en ese momento? Pues redoblar la apuesta, ¿no? Y eso es invertir, comprar maquinaria, hacer esas certificaciones internacionales y llegar a conseguir a través de innovación productos que pudieran enseñar y demostrar de una forma real, ¿no? Eso mismo, en la evolución de la compañía tiene también un punto crítico, ¿no? Que fue el paso y la decisión de dar un salto hacia la integración vertical. Éramos una compañía que hacía sobre todo producción, ¿no? Y que en ese momento decide que por qué no hacemos nuestro propio producto, por qué no hacemos la ingeniería, ¿no? Ahí aparece pues un nuevo reto. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es que tienes que invertir en I+D, ¿no? Y esa inversión en I+D para unas compañías medianas o grandes puede ser más fácil que lo que es para una pequeña compañía, que les supone primeramente un riesgo financiero, un retorno de la inversión con una incertidumbre, ¿no? Porque no sabes, los proyectos de defensa son complicados, ¿no? Tienes que tener recursos técnicos de ingeniería para ponerla en marcha, y también una cosa muy importante que es un cambio de mentalidad, ¿no? Hasta ese momento tú puedes competir en calidad y puedes competir en coste, pero desde ese momento que tú pones un producto, tú tienes que empezar a competir en tu capacidad de innovación, ¿no? ¿Qué hizo en ese momento la compañía? Pues redoblar la apuesta, ¿no? Redoblar la apuesta con una inversión en innovación, en recursos, en talento joven, ¿no? Y eso, bueno, pues nos permitió pues empezar a tener pues sistemas que algunos de ellos se encuentran presentes hoy en día, pero con mejoras y con innovaciones añadidas, pues para afrontar un momento como en el que nos encontramos ahora, ¿no? En donde tenemos una capacidad propia de fabricación, ¿no? Y donde tenemos también pues una fuerte ingeniería para poder diseñar pues nuestros propios productos, ¿no? Visto el ecosistema, quiero preguntar al CEO del grupo Amber directamente si considera que el ecosistema industrial español está, vista la situación, preparado para afrontar este reto. Yo creo, y se ha comentado también aquí, que existe una base de la que creo que podemos sentir orgullosos, y creo que hay un buen momento de oportunidad. En España hay empresas de todo tamaño, es decir, no tenemos una grandísima empresa en volumen,
pero sí tenemos muchas empresas de todos los tamaños muy innovadoras que tienen productos y tecnologías muy vigentes y que son nichos de excelencia a nivel mundial. A veces no valoramos en demasía lo que tenemos aquí y pensamos que solamente en Estados Unidos, en Israel o en países nórdicos se innova y se innova con calidad. Yo creo que hay ejemplos, y Escribano es un ejemplo, Indra en muchas de sus áreas de capacidad lo es, de capacidad de poder vender fuera compitiendo de igual a igual con cualquiera. Yo creo que, por tanto, insisto un poco en el mensaje de que es muy relevante tener un buen mapa de capacidades identificado, que además, como bien comentaba Manuel, tienen que ser capacidades que suministren lo necesario a nuestras Fuerzas Armadas, protejan las capacidades estratégicas nacionales y nos permitan proyectarnos fuera. Yo creo que todos lo hemos vivido. España es un país que exporta bien en este sector porque también a veces podemos aprovechar momentos de oportunidad donde países que son tradicionalmente clientes de España tienen dudas sobre si comprar material norteamericano, comprar material israelita, porque hay ciertas connotaciones y ciertas restricciones de uso que a veces en nuestro caso no afectan. Yo creo que ahí Escribano es un gran ejemplo también en el Oriente Medio y eso hay que aprovecharlo. Dicho lo cual, yo creo que, como también se ha comentado aquí, al abrigo de los programas, que hasta ahora eran más programas europeos y ahora pueden ser nacionales, sí que hay que dar un paso más en ese sentido de tratar de ordenar, estructurar. Y desde la perspectiva del Grupo Amper, creo que en esa cooperación, en algunos casos, se puede y se debe, en nuestro caso, por ejemplo, poder tomar participaciones en compañías que maximicen esa cooperación. Porque además, también se ha comentado aquí, la pyme tecnológica innova muy bien, es muy ágil y muy flexible, pero tiene carencias en el proceso de industrialización. Toda una pyme tecnológica que tiene que hacer 100 unidades de un producto te hace 100 unidades diferentes, porque nunca es suficientemente mejorado el producto. Necesitan capacidad financiera, es algo que tiene que terminar de ajustarse. Ahora vienen probablemente grandes programas, pero las entidades financieras y todo el ecosistema financiero tiene que ir también a esa velocidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay, en ese sentido de la financiación, la industrialización, la internacionalización, es muy relevante que las compañías de mayor tamaño traccionen, cada uno a su nivel, para poder permitir ese desarrollo. Y nosotros ahí pensamos que, en nuestro caso concreto, beneficiándonos de la posibilidad de captar inversión, podemos tomar participaciones respetando la identidad de esas compañías para que sigan siendo innovadoras, ágiles y flexibles, pero recubriéndoles de una capacidad de gestión económica y potencialmente industrial a través de terceros acuerdos que hagan que eso tome un poco más de fortaleza. De hecho, yo creo que cuando hablamos muchas veces de campeón nacional, que en otros países se utiliza mucho esta expresión, en Francia, donde ha habido una política industrial de defensa de un siglo, creo que en España podemos tener al final que nuestra industria, soportada en un gran tractor y con una serie de empresas que luego podamos, digamos de alguna manera, de ese tronco ramificar, podemos tener que nuestro campeón nacional sea nuestra industria, con un soporte del Ministerio de Defensa y del Gobierno, y donde combinemos agilidad, flexibilidad, rapidez, con también unas fortalezas de dimensión suficientes. Creo que esos grandes campeones nacionales que a veces envidiamos son elefantiásicos y a veces también son ineficientes, no son tan ágiles a la hora de hacer casi nada, y ahí puede haber una ventaja competitiva de un país como España. Para eso es necesaria la cooperación, que es cada vez más demandada tanto dentro de España como en Europa. No sé si creen que ha habido ya ejemplos exitosos de esta cooperación en nuestro país. ¿Se ha ido practicando de una forma satisfactoria o aún queda mucho camino por recorrer? Hombre, yo creo que ha mejorado mucho. También antes comentábamos varios, ¿no? O sea, una situación de escasez presupuestaria pues muchas veces marca situaciones de cooperación pues más limitadas, ¿no? Porque al final todo el mundo intenta acceder a ese recurso escaso. Es verdad también que todos los fondos europeos han ayudado a aprender a esos modelos de colaboración y ese entendimiento, ese respeto entre diferentes tamaños de compañía y funcionamiento. Y bueno, ya ha habido casos también en la industria nacional para hacerlo. Que hay capacidad de mejora, yo creo que también, ¿no? Y bueno, también en un escenario como el que aparentemente se presenta, pues seguro que facilita mucho esa cooperación, ¿no? Y ese entendimiento entre compañías. Bueno, yo creo que tenemos... yo pienso que la sociedad española en general suele hacer las cosas bien cuando se le da la oportunidad. Ese es mi punto de partida, ¿vale? Y yo creo que en esto, pues creo que tenemos no uno, sino varios ejemplos de éxito. Y yo insisto, la manera de vertebrar un sector
es cuando en ese sector suceden cosas. Cuando en el sector no suceden cosas, y en este caso esas cosas se llaman programas, pues es difícil una vertebración, una ordenación y algo que de alguna manera ajuste el tráfico para que ese sector sea absolutamente eficiente, ¿no? Entonces, ¿hay ejemplos de éxito? Pues para mí, claramente. Para mí el FCAS, y vuelvo a insistir, porque es quizás el más reciente, es un gran ejemplo de éxito. En el FCAS está toda la industria de defensa involucrada de alguna u otra manera. A lo mejor no toda y seguro siempre hay alguien descontento, eso es inevitable, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho un ejercicio de la mano del Ministerio de Defensa, con una buena identificación de cuáles son las capacidades tecnológicas e industriales que hay en España, y con ese conocimiento pues se ha intentado ordenar el programa de la mejor manera posible. Hay un coordinador, hay unos coordinadores, evidentemente, si no esto, el avión no volaría nunca y el sistema de sistemas no existiría nunca. Y por tanto, tiene que haber una coordinación arriba, ¿no? Pero yo creo que es un gran ejemplo de éxito. Quiero decir, cuando hemos tenido la oportunidad, pues nos habrá costado un poquito más o nos habrá costado un poquito menos porque nos haya pasado, digamos, cogido más o menos entrenados, pero lo hemos hecho muy bien. Este es reciente, pero miremos ejemplos anteriores. No sé, la fragata F-110, con sus programas tecnológicos de preparación durante muchísimos años para madurar las tecnologías que luego finalmente van a ir a lo de éxito. Ahí ha participado una parte muy relevante de toda la industria de defensa nacional. ¿Cuál es el gran problema? Pues el gran problema o la situación que hemos tenido es que no ha habido esa posibilidad de vertebrarse en torno a cuestiones concretas, ¿no? Y a retos concretos, ¿no? Cuando eso se pone sobre la mesa, yo creo que la industria española se alinea rápidamente. Si te pilla tras una etapa de escasez, tras un bache muy grande, pues tardas un poco más en vertebrarte, ¿no? Pero en el momento en que eso sea algo razonablemente recurrente, pues yo creo que el sector se estructura y luego somos capaces de trabajar muy bien todos juntos. Esa es mi visión. A lo mejor la visión desde el tractor pues es fácil, ¿no? No lo sé, puede que sea así, pero esa es mi visión. Creo que en el sector lo hacemos bien. Estamos todos identificados, sabemos lo que sabe hacer bien cada uno, sabemos cuáles son las capacidades de innovación y yo creo que eso es algo que hacemos bien y que vamos a hacer cada vez mejor, además. Desde una empresa un poco más pequeña que el tractor, ¿cómo se ve? Bueno, nosotros como compañía, yo creo que la cooperación en los últimos años ya existe, ¿no? Y que esa cooperación que ha venido dado también cuando se han puesto en marcha, como decía Manuel, los grandes programas a niveles nacionales, ¿no? O también los programas del EDF nos han permitido pues rodar, aprender, ¿no? Y además saber pues lo que nos funciona, ¿no? Y también lo que no nos funciona, ¿no? Y en esa diríamos capacidad crítica, ¿no? Pues tendremos que seguir trabajando, ¿no? Pues para, por ejemplo, incorporar pues de forma más continua a las pymes, ¿no? A las startups, ¿no? Que nos puedan dar pues esa capacidad de innovación que es absolutamente necesaria, ¿no? Y que nos puede diferenciar también pues a nivel internacional, ¿no? Yo creo que la clave en la cooperación pues va a estar, ¿no? en una visión estratégica conjunta, en alinear nuestros objetivos, ¿no? Para que no sean cosas de un simple proyecto y que sean, diríamos, un camino de largo recorrido, ¿no? Y en ese sentido, eso va a venir dado de esa complementariedad de capacidades de cada uno, que puede aportar cada uno en la mesa, ¿no? Y que donde nos sintamos cómodos, ¿no? Creo que también es importante en todo la cooperación es tener en los proyectos, en las alianzas, una gobernanza clara en nuestras colaboraciones y una confianza mutua, porque como comentaba, vamos a tener que hacer un largo recorrido, van a ocurrir cosas y hay que ser flexibles también y también resilientes. ¿Cómo ves, Manuel? Enrique, perdona. ¿Cómo ves la cooperación? Ya habías hablado de ella. Sí, yo creo que ya se ha hablado, yo creo que ha habido buenos ejemplos de, como dice Manuel, que se ha aprendido y creo que luego tiene que haber en estas cosas siempre momento, capacidad y voluntad. Y yo creo que el momento parece que ha llegado, creo que como estábamos hablando la capacidad existe, creo que España tiene esa voluntad y que cuando queremos hacer las cosas y tenemos la oportunidad de hacerlas, las hacemos bien y creo que la voluntad existen las personas que formamos parte del sector, creo que muchos nos conocemos de hace muchos años y creo que se va a aprovechar ese momento de oportunidad para conseguir maximizar esa cooperación. Y luego también, lo comentaba Belén, yo creo que
Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que tampoco es mía, no recuerdo quién es el primero que se la escuché, que es que a veces en la vida y en los negocios también, y más cuando hay momentos de expansión, hay que ser generosamente egoísta. Cuando hay momentos de escasez es difícil, porque todos vivimos con la presión del resultado trimestral, semestral y anual. Pero cuando tienes un horizonte temporal más largo, a veces el ser un poco generoso en el corto, en el fondo proyecta egoísmo en el largo, porque vas a conseguir cosas más importantes. Y yo creo que estamos en ese momento ahora. Bueno, tenemos que terminar, nos quedan solo unos minutos. No quiero hacerlo sin lanzaros una pregunta para intentar responder de manera casi esquemática. Y es, si nos imaginamos que nos volvemos a reunir aquí dentro de 10 años, nos sentamos en nuestros asientos, ¿cómo os imagináis la industria de defensa dentro de una década, el sector español? ¿Qué retos hay por delante? Es difícil responder rápido, pero una idea sobre cómo veis. Y bueno, me mataría como periodista si a los representantes de Indra y Escribano no les pregunto si en esa próxima década la fusión de la que estamos hablando la ven como algo posible o no. Bueno, dejo la contestación buena, la dejo para el final. Respecto al otro, pues es un poco I had a dream, ¿no? ¿Cómo lo veo, hombre? Pues lo veo realmente como que la industria nacional, me gustaría visualizar dentro de 10 años que para España ha conseguido pues una soberanía industrial tecnológica consolidada en áreas claves, ¿no? Y que estamos ya empezando incluso a exportar a otros países, ¿sabes? Esas capacidades que hemos reforzado. ¿Y cómo lo veo? A mí me gusta mucho el ejemplo de Enrique, ¿no? Que compartimos de ese campeón nacional arbóreo, ¿no? Esa industria consolidada, y yo lo veo así. O sea, creo que tenemos unas posibilidades de tener un campeón nacional arbóreo, un ecosistema integrado, ¿sabes? De pymes medianas y grandes, cada uno en su papel, que pueda permitir a España en este momento que nos encontramos histórico, ¿no? Dar un salto, un paso adelante y ser un ejemplo internacional, ¿no? Es un poco así como me gustaría verlo dentro de 10 años. Pues yo voy a decir lo mismo. Yo creo que España es un país que sabe aprovechar las oportunidades cuando éstas se presentan. Somos una sociedad que aprovecha lo bueno que pasa por delante. Los mimbres existen, tenemos capacidades tecnológicas muy relevantes, tenemos una gama de productos importante, nos estamos preparando para industrializar de otra manera. Dentro de 10 años pues lo que vamos a tener va a ser una industria de la defensa muy potente. Eso es lo que yo visualizo. Belén. Bueno, yo como lo veo es que efectivamente vamos a ganar dentro de 10 años esa soberanía tecnológica en muchas de las capacidades y que nos va a permitir un objetivo, ¿no? Que es la sostenibilidad en defensa y seguridad, ¿no? Incluyendo el mantenimiento, que nos va a permitir también ampliar nuestras capacidades industriales, incluso para tecnologías duales, y que también nos va a permitir crear muchos puestos de trabajo, por lo que eso supone un impacto económico, ¿no? Y que ese impacto económico, esa distribución de la riqueza, pues que sea distribuida por todo el panorama nacional, ¿no? Por todo el territorio nacional, ¿no? Y en este caso, nosotros como escribanos estamos trabajando pues en eso, ¿no? En esa distribución de la riqueza, creando centros, ¿no? Pues por toda España, desde el norte al sur y al este. Enrique. Bueno, yo como soy el último en hablar, por un lado tengo la desventaja de que casi todo se ha dicho, pero tengo la ventaja de que lo puedo sumar, ¿no? Eso es. Yo creo que se han dado aquí mensajes que para mí son claves, ¿no? Esa figura, es verdad, muy visual de que España puede tener su industria integrada, coordinada, cooperando como un campeón nacional arbóreo con un tronco fuerte, ramas más o menos fuertes. Yo creo que es una visión que a mí me parece muy interesante, porque combina lo mejor de los dos mundos, fortalezas y capacidades de grandes empresas con otras que son más pequeñas e innovadoras y flexibles, y eso lo visualizo como algo muy bien integrado, con una cooperación y una coordinación con el Ministerio de Defensa, con el Gobierno de España, con una buena integración con las universidades y centros tecnológicos para que eso vaya permanentemente realimentándose de conocimiento nuevo, de talento nuevo, con una integración de herramientas financieras que permita que eso pueda ir redimensionándose a medida que damos el salto aún mayor a la exportación. Y creo sinceramente que España lo puede conseguir. Somos un país, además, como he dicho antes, que tenemos
en el mundo yo creo muchos aliados y mucha gente que nos ve con buenos ojos, y esto tiene más importancia de la que parece. Yo trabajo en empresas internacionales y en Japón, en Francia, en Alemania. A España se le ve siempre como un país amigo, como un país con el que se puede colaborar, y creo sinceramente que podemos construir esto, ¿no? Y un ecosistema innovador, pujante, vigente, y que nos dé, como bien decía Belén, capacidades duales con aplicación en otros sectores que generen trabajo y riqueza en España. Bueno, pues muchísimas gracias. No tenemos ya ni un minuto más. Está claro que los retos que tenemos por delante son muchísimos para vernos aquí dentro de una década y que me respondan a la pregunta que no se me pasa por alto que me han sorteado. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y gracias por Te han liberado de haber contestar. estado con nosotros.